Muchachos, Dios me entregó anoche una visión sobre el podcast. Amén. Y la va a reventar, amén. Amén. Sí, Sí, pero sí. necesitamos invertir, hermano. Necesitamos sembrar. Ok. Dani, Tengo 100.000. dólares. No, pesos. No, brother, eso, ahí no hay fe. 3 millones, hermano. Esfuérzate y sea valiente. Vale. David, tú tenías 2 televisores en tu casa. Hermano, trae uno. Ok. Trae uno. Con uno es suficiente para tu Bueno, casa. sí. Richie, Señor. Richie, tú tienes un sofá. Yo tengo un sofá grande. Nuevo. Sí, nuevo. Perfecto, tráelo. Y no te preocupes, el Señor después va a proveer para tu casa. Y Javi, tú tienes unas cámaras con las que trabajas, ¿no? Sí, para trabajar. Hermano, con 3 cámaras que siembres acá y tú te quedes con una, es suficiente. Bueno, es suficiente. bueno, Amén. sí, también. Amén. Si siembran en esta visión en la que Dios me entregó, Dios va a hacer algo poderoso. Amén. 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 Así es. Amén. Sí es, así es. Bueno, qué bien. 5 consejos, solo un camino, 5 miradas, solo una verdad, 5 experiencias, solo una vida, solo por uno porque somos 5 por 1, 5, 5, 5 por 1, 5, 5, 5 por 1, 5, 5, 5 por 1. Bienvenido mi gente, bienvenidos a este nuevo episodio, a este nuevo capítulo de 5 por 1. Queremos saludar especialmente a Pesca y Media, por favor. Un aplauso para Pesca y Media. Que se está... Es imposible vernos. Exactamente, hace posible Bueno. todo esto bello, todo esto hermoso, todo esto guapo. Muchísimas gracias por ¿Te eso. refieres a ti, no? No todo esto. O sea, claro, refiriéndome a todos ustedes y a mí. Mi gente, esto es 5 por 1. Por favor, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Inscríbanse. Instagram, Facebook, YouTube, TikTok. Por favor, suscríbanse a cada uno de nuestros canales. No se pierdan ninguno del contenido que estamos dejando para ustedes porque está demasiado tesísimo. Y estamos bien. O sea, es un tema heavy, pero estamos bien. Bien. Se vienen cositas. Sabroso. Y vamos a abordar este tema como siempre lo hacemos, desde y hacia la misma persona que es nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a abordarlo con este contexto. Dice la palabra en el capítulo 23 del libro de Mateo, ¿verdad? ¿Qué Sí. dice? ¿Lea? Le pregunto ya dice. Versículo 2 y 3. Es así. En la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que os digan que guardéis, lo que digan los fariseos y estas personas, guardadlo y hacedlo, mas no hagáis conforme a sus obras porque dicen y no hacen mal. Palabras más, palabras menos, hagan lo que dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque atan cargas pesadas y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo quieren moverlas. Palabras más, palabras menos. Es que decir palabra del Señor. Te alabamos, Señor, no, mentiras. Casi digo lo mismo yo. Palabras más, palabras menos. Les dicen a las personas que hagan un sinfín de cosas casi imposibles de realizar, pero ellos no las hacen. Ese tema lo comenzamos este episodio lo comenzamos basándonos en la palabra porque no queremos desviar la atención ni de lo que decimos ni de lo que hacemos, ni un solo milímetro de la palabra, ni de quien realmente es el importante acá, que es Cristo Jesús. Del uno, exactamente. Por eso somos 5 por 1. Mi gente, este es un tema que vamos a anclarlo, lo estamos anclando a nuestro capítulo anterior. Si no lo vieron, por favor, lo vamos a dejar por aquí, por alguno de estos lados, para que por favor le dé clic y vaya right now, ahora mismo, a verlo. Y comente. Comente, dele me gusta, compártaselo a sus tías, a sus tíos, a sus primas, a su ex, a cualquier persona, compártaselo y disfrútelo. Bueno, Le vas a compartir el capítulo del ego a tu ex. Bueno, puede pues, pasar dos cosas. Uy, Puede pasar dos cosas. Que se arrepienta de la decisión que tomó, Reflexiones, sí. que en la vida te quiera volver a ver. Puede Tú pasar. decides. Así que por favor, vea ese capítulo anterior, habla del ego De tu ex. Habla del ego desde una posición de liderazgo, habla del ego desde una posición
espiritual de liderazgo desde una posición de autoridad. Así que por favor no se lo pierda y estamos conectándolo directamente con ese video porque vamos a hablar de un tema que se está hablando cada vez más en este tiempo porque creo que la gente también se está dando cuenta de cosas que están sucediendo específicamente dentro de las congregaciones O incluso cristianas. no se están dando cuenta y por eso están Sí. saliendo el tema. Exactamente, exactamente. Entonces, siento que la pandemia también permitió que se desnudara mucho de lo que hay en el corazón de todos nosotros y el tema ha ido cogiendo fuerza a partir de la pandemia, ¿no? Pero vamos a hablar específicamente del abuso espiritual. Para eso... Chan, chan, chan. Sí, Que todo salga bien, que no pase nada. Bien, hemos hecho una oración pidiéndole al Señor que siempre nos guarde, más que todo en estos tiempos, porque el abuso espiritual es un tema que comienza muy sutil, muy sutil, no comienza hablando abiertamente de lo que puede llegar a pasar con una autoridad abusiva o lo que puede llegar a pasar si se cruzan ciertas líneas que son muy delgaditas entre unas cosas y otras. Comienza muy sutil, realmente comienza muy sutil y sí me gustaría que habláramos un poquito de ese tema porque hay comportamientos de esas autoridades que parecieran que no son abusos, pero sí lo son. Yo, pues así como un poquito como dice la canción, ¿qué hiciste, abusadora? ¿Qué hiciste? Abusadora? Bueno, No, hablando en serio. Abuso espiritual porque desde la posición de tengo este liderazgo, tengo esta unción, tengo esta revelación, que creo que es un punto muy duro dentro del abuso espiritual, es el desconocimiento de la palabra. Empezamos a ejercer un poder abusivo sobre las personas. que también, yo creo que el terreno de la picardía también es la manipulación, ¿no? Sí, sí. O sea, cómo manipular, porque también puede ser, no necesariamente puede ser de un líder, sino también de algún amigo de la iglesia que está usando, entre comillas, una autoridad espiritual para usarlo. De acuerdo. Y creo que es eso. Comienza desde, opino yo, desde el desconocimiento de lo espiritual, desde el desconocimiento de la palabra. Entonces empiezan a añadirle o a quitarle cosas para poder, desde la perspectiva de cada persona, desde lo que le parece y no desde lo que está escrito, empezar a mover las cosas hacia sus deseos prácticamente. Claro, pero digamos que para aterrizarlo mucho más, se empieza a ejercer como cierta presión leve, lo que tú dices. Sutil, sí. Y eso pasa en más liderazgos en todo lado, en las iglesias también, porque hay un abuso a una persona que está buscando ayuda espiritual. Sí, es Y cierto. muchas veces esa ayuda espiritual también va acompañada de una ayuda incluso física o emocional. Que me siento triste, deprimido, que necesito que ore por mí, que alguien me acompañe en un dolor o algo. Que de hecho esa debe ser una de las funciones de la iglesia y de los ministerios. Recibir a las personas y ayudarlas a restaurar y a ¿Cierto? restaurar su relación con Dios. Básico, eso es básico. Pero fuera de eso se va sobrepasando la línea porque empiezan a generar unos interrogantes o unas presiones leves. Entonces, por ejemplo, la presión es que mira, tú estás mal precisamente por todo lo que haces. Entonces se le bota más carga a la persona, se le está doble buscando, pues, sin disimuladamente. Y entonces tienes que hacer esto que yo te digo porque esto es lo que... Así no tenga fundamento en la palabra, así no tenga ni siquiera una lógica psicológica o emocional. Y la persona como está mal, pues accede y terminamos accediendo. Y luego para mantener esa manipulación o esa presión, se siguen generando esos interrogantes a la moral de la persona. Entonces, por ejemplo, no viniste, pues por eso sigues así. No me hiciste caso a lo que yo te dije que hicieras, pues por eso te va a ir peor y vas a estar en maldición, por ejemplo. O tú crees que haciendo esto, entonces empieza a interrogar a la persona y a crear esa para que no sienta la persona que se lo están imponiendo, sino que de verdad es de verdad y que es algo que está haciendo mal. Entonces creo que la persona termina peor, fue por ayuda, pero termina peor. Además, partiendo desde un punto de vista muy importante, y es que cada vez que una persona se acerca, vamos a hablarlo, no vamos a tocar tanto o específicamente el tema de una iglesia cristiana, ¿no? Pero cuando una persona siempre va en busca de ayuda, va vulnerable, ¿sí? Va débil, va con esa necesidad de respuestas, va con esa necesidad de sostenimiento, de ayuda.
Y lamentablemente cuando llegamos con esa vulnerabilidad a un lugar donde hay una autoridad con ego, que lo conectamos directamente con el video anterior, cuando hay una autoridad con un uso desmedido de su posición, diciendo precisamente, desde mi lugar de bienestar te digo que tú estás mal. Desde mi posición de liderazgo te puedo asegurar que tú tienes la culpa de estar ahí por tu forma de vivir y pues porque no me estás haciendo caso a lo que yo te estoy diciendo. Es que esa palabra que tú dices es la que uso, caso. Entonces, ¿desde dónde empieza la búsqueda? Obviamente, bueno, las personas vienen con un desconocimiento de la palabra, vienen en problemadas, lo que sea, y un líder o una persona de la iglesia que normalmente son personas que presentan estos casos de egocentrismo, que se creen superiores y todo esto, empiezan a manipular que las personas obedecen ciegamente, que hacen caso para su fin. Exacto. Y ahí es donde, porque obviamente creemos en la autoridad. Hablamos en el podcast anterior, ¿no? La iglesia no es jerárquica, la iglesia es funcional. La función del pastor es diferente a la función que hace un servidor, un ministro de alabanza. Son funciones. Pero no son jerarquías. Ajá. Y, por ejemplo, desde los 2000 más o menos que empezó a haber este apostolitis que le llamaban, que entonces ahora salían el cuento que yo soy el apóstol y yo soy superior al pastor y yo tengo una unción mayor, y es una completa desvirtualización, se dice bien. Pero se desvirtúa. Se desvirtúa. Del pasaje de Efesios cuando dice bueno, que primero fueron apóstoles, profetas, maestros, que lo que está hablando es de, digamos, el orden de aparición, de un orden jerárquico, ¿no? Entonces yo Pero soy se toma por jerarquía. Claro, se toma por jerarquía. Entonces, no, el apóstol es mayor al pastor. No, son funciones diferentes. El apóstol, que al día de hoy todavía hay apóstoles, que de hecho el apóstol es lo que ahora conocemos como un misionero. Va y planta. Eso es un apóstol. ¿Sí? Entonces yo soy el apóstol, yo soy el que... Entonces yo mando sobre porque tengo la unción. Lo mismo, yo estoy más cerca de eso que usted. Volvemos a la religión de las jerarquías y todo eso. Y entonces aprovecho esa autoridad porque la gente me hace caso, porque no conoce eso, para buscar mi fin. Y quiero decir algo acá porque es importante que lo tengamos en cuenta. Claro, se menciona al apóstol porque digamos que en la Biblia aparece primero y tal, pero esto que hablamos de abuso espiritual no solo pasa en ese rango, sé que no estamos hablando de rango, Sí. pero eso también pasa con evangelistas, pasa con pastores, pasa con maestros, Claro. ¿sí? Y es algo que nosotros queremos hablarlo. Digamos que fuera de cámaras y antes de desarrollar este tema, veíamos videos al respecto porque como lo mencionábamos ahora está surgiendo mucho esto y llegamos a una conclusión y es, tenemos que hablarlo. O sea, tenemos que hablarlo, tenemos que comentarlo porque de una u otra manera conocemos casos cercanos, muy cercanos, Pues de primera mano Seamos incluso. sinceros, vivimos. Claro, Vivimos, claro. a eso iba. O sea, hemos conocido casos, pero también hemos pasado por ahí. Y es importante que nosotros lo expliquemos o lo expongamos. O sea, no que tanto se deje en evidencia, pero sí que comentemos nuestras experiencias. Esto es 5x1, simplemente contar lo que nosotros hemos vivido, pero que no lo tengamos en cuenta como que solo lo hace ¿no? Incluso personas que no tienen, que no sirven dentro de la iglesia, hermanos dentro de la iglesia, también pueden pasar por ser abusadores espirituales de otros. Claro, Y ojo, y aclarar algo, no estamos hablando en particular de personas, no estamos hablando a eso iba. de gente que conoce nuestras historias, que saben de dónde venimos, de dónde salimos, todo esto. No ¿Dónde estamos estamos? hablando de ningún ministro en específico, Ni no ningún estamos hablando de ministerio, ninguna ni denominación ninguna específica. congregación. Y lo he dicho, pero si te cae el guante, no, pero lo que sí, y bueno, y no solo es eso, sino también, hoy, hombre, yo como líder de pronto estoy tomando esa Totalmente. O sea, nosotros estamos hablando de abajo para arriba, sino de arriba para abajo Y también. acá es donde quiero que abordemos el siguiente tema porque por muchas razones yo ejercí un liderazgo con características de abuso. Abusador. Uy, abusadora. Abusadora. Yo ejercí un liderazgo De los dos. claramente Correctamente. esto que voy a decir Dice no Jaime quiero, Costa. no quiero que se tome como una excusa, pero nunca fue con la intención de dañar a nadie, pero lastimosamente se hiere
profundo el corazón de las personas cuando hay un abuso espiritual. Y quiero que abordemos este tema desde el punto de cuáles son como esos comportamientos, ¿no? ¿Cuáles son esos comportamientos? ¿Cuáles son como esas cositas que uno dice, acá está rayando el sol, como mana? No, mentiras, acá está rayando entre la autoridad bien usada y el abuso espiritual. JD. No mentiras. Yo creo que empieza siendo también por el estilo de vida. Como tu vida ahora se tiene que regir de esta manera, ¿sí? Y siempre te van a llevar a un estilo de vida muy legalista. Tienes que hacer y empiezan a entrar en cosas, en decisiones de tu vida, hasta el punto de con quién te vas a casar, cuántos hijos vas a tener, qué vas a decidir sobre tus hijos. ¿Con quién deberías compartir o no Y es amistad? exactamente cómo se meten en tus relaciones. Es muy diferente cuando te dan herramientas para tener una relación sana. Es muy diferente cuando te están diciendo, mira, una relación de tal característica te puede dañar o tú puedes dañar porque no estás listo. Otra es no, porque es que el Señor, y que empiezan así con toda esta mística y no, ustedes, ¿cómo es tu cédula y la tuya? Se casan. Sí. Lo vi en un Sí, sueño, como, una y revelación. hay videos que es como, parce, eso es como un show místico, brújico, no sé cómo decirlo. Mágico, cómico, musical. Como si Sí, fuera sí, el sí. Espíritu Santo, y qué ridículo es. Y lo que tú decías es heavy porque es también aceptar, oiga, que tanto estamos contristando al Espíritu diciendo totalmente. cosas en nombre de Él. Entonces yo creo que una de las cosas, respondiendo a lo que dices, es que se meten en tus relaciones y en tu estilo de vida. No te dan herramientas, sino que te dictan sus lineamientos para Yo hacerlo. creo, antes de que continúes, para continuar esta idea, yo, como bueno, le dije en podcasts anteriores, yo como 20 años en la iglesia y a veces cuando muy joven, pues yo empecé a liderar a los 16 años, pues realmente era muy noble la juventud, pues, me lideraba. A veces caía en esto y era, si alguien venía a darme un consejo, es que usted tiene que hacer esto, usted tiene que hacer esto, ¿sí? Porque yo soy el líder o porque creen que yo tengo un poco más de conocimientos. Usted tiene y yo les... Sí. Claro, Ok. con los años me fui dando cuenta que eso era una posición muy ridícula. Claro, claro. Y Yo, muy peligroso. claro, yo lo que trato de hacer ahora cuando alguien me pide un consejo le digo es, yo en tu lugar, yo haría esto, Ahí no sé tú qué Sí, vas a hacer. está bueno. Es cierto, es cierto. La palabra dice esto, pero la decisión es tuya. Si mi posición sigue siendo la es que porque yo te digo, ojo porque eso es parte del abuso. Mira, lo que tú dices es cierto porque yo lo he manejado así. Digamos, las veces que lo he hecho, siento que de la mejor manera es, mira, yo hice esto, o yo me pasó algo similar y lo tomé de esta manera, o busqué ayuda así, o Dios me dio esta palabra y lo manejé así. Listo. Que tú lo tengas que hacer igual a mí o vivir igual, no, para Es nada, cierto, es porque cierto. cada uno es diferente, un mundo diferente y también tiene su relación y circunstancias específicas. Ahí voy a una cosa de lo que estaban hablando al principio, que fue algo que se me vino a la mente, y es que el Señor dijo que debemos llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Digamos que es, o sea, no es ven haz lo que yo te diga, sino ven yo te entiendo, te comprendo, Empatía. te tengo empatía, te muestro el amor de Dios, te muestro lo que ha hecho Dios conmigo y espero que tomes las mejores decisiones, pero yo no las voy a tomar por ti. Ahí entra el legalismo porque entonces empezamos a ponerle cargas a la gente para que haga cosas, ¿sí? Como para ser salvos o para agradar a Dios o para agradar a otros, cuando ya todo lo hizo el Señor Jesús, y eso lo hemos hablado. Y eso, anteriormente. eso es una raíz y es una corriente muy fuerte porque es que esto no viene solamente desde el catolicismo, esa meritocracia de hacer y hacer y hacer para merecer, sino que viene desde tiempos Y empieza, inmemorables. ¿Con quién hablas? Exactamente. ¿A quién llamas? ¿Qué Entonces, programas ves? Una ¿Cómo cantidad te de vistes? lineamientos que los fariseos y los escribas y todas estas y saduceos les decían a las personas que tenían que hacer eso para encontrar el favor de Dios, para ser santificados, para estar de una manera correcta delante de Dios, pero ni ellos mismos lo hacían. Entonces, nosotros hablamos también desde la experiencia, ¿no? Y vuelvo y reitero lo que dice David. No estamos hablando de una persona, no estamos hablando de una congregación, no estamos hablando de un ministerio, estamos hablando de una corriente, de una raíz muy fuerte, muy profunda, que está afectando de una forma muy horrible
las personas que van a una iglesia en busca de ayuda, que van a una iglesia, a una congregación en busca de Dios y terminan encontrándose con personas prepotentes, pedantes, orgullosas, egocéntricas, narcisistas. Mal hombre, Pero sin sabes- nombre. Pero sabes, ¿Dónde? es que ¿sabe qué es lo que me parece? Lo que me parece teso de No, eso. pero espere, déjeme terminar. Déjeme terminar porque me voy a ahogar con esto. No, mentira, no. A mí lo que me parece teso. Espera, es que fue muy bueno porque malditas personas. Fue como una bola de nieve. No, pero Perdón, es que- acaba tu idea y sigue. No, sácalo, Yo lo que sácalo, quiero A lo que voy es que sácalo, estas sácalo. personas Escúpelo. terminan yéndose, o sea, terminan yendo a este lugar, se encuentran con esas personas y creen que como es una iglesia cristiana, está bien. Eso digo, o sea, no lo notan. O sea, ese tipo de personas tienen ese tipo de comportamientos y de características, pero la gente que va no lo nota, no lo notamos. Porque la forma en que se muestran, la forma en que ellos los atraen, y veíamos un video, lo hablábamos en algún momento, y es la forma en que se atrae la persona hace que quien esté liderando deba mantenerlos de esa misma manera. Cierto. ¿Sí? Entonces, lo decíamos, ¿no? O sea, si yo los atraje porque hice un concierto musical súper bacano con muchas luces y demás, lo que va a pasar es que para poder mantener a todos esos que gané, necesito hacer más conciertos y más cosas. Entonces, es muy teso porque el comportamiento está, cuando uno empieza a notar temas de abuso espiritual, uno se empieza a dar cuenta de cosas que uno dice, oiga, eran muy heavy. Y viene la pregunta, ¿por qué no nos dimos cuenta? Es Ahí que, va, es que ahí va, hay una cosa, Súper, muy súper. interesante. Espera. Eso que tú dices es muy interesante. Porque es que una de las características que tienen los líderes abusadores Y quiero que hablemos de las las características características de también, los abusadores para que la gente pueda decir, es que son carismáticos. Es cierto. Sí, es Son cierto. muy buena gente, son muy queridos, pero llaman la cuando, atención. porque, o sea, conozco muchos casos de tú los ves parados en la tarima, en el altar, el púlpito, como quieras llamarlo, y son wow. Pero las enseñanzas que dan, Impolutos. impolutos y lo que quieras, inmaculados, Impolutos. prístinos, seguimos con Impolutos. eso. Cristalinos. Dale. Transparente. Pero cuando son aquí en lo cerrado, tú te das cuenta, digamos, yo conocí el caso de una persona un pastor, que también daba clases en un instituto de vida. Cuando se reunía con sus líderes, los trataba mal, los humillaba, se salía con cosas que ya uno decía, bueno, pues esto no es bíblico, lo que está exigiendo, lo que está diciendo, unas cargas que no tienen nada que ver. Tenía una doctrina incluso un poco torcida porque él decía que él era un Moisés, que él miraba al cielo y le mandaba las razones, lo que Dios mandó a decir se lo dio a ustedes, que es una cosa totalmente rara lo que se le va a decir. Pero cuando él iba a hablar al instituto, cuando él daba clases en el instituto, hablaba todo lo contrario. Que de hecho una amiga que estaba en esa iglesia y después estaba en esas clases, me decía, ¿por qué lo que él enseña de liderazgo en el instituto no es lo que nos está, Le vas a como pegar a nos tu está hermano. tratando? Sí, no, ya fui yo, parce, ya. Ya. Porque no es como nos trata allá, en la iglesia. Entonces, claro, ellos son carismáticos y se muestran, y uno ve los videos, y uno ve los cortos que suben en sus redes, son súper queridos. Pero cuando ve uno y se acerca a uno y empieza a notar estas cosas como mentiras, bueno, por eso dimos el ejemplo, era un ejemplo que hizo Sergio en el que nos pedía plata, ¿no? Era un ejemplo que no, es que ese Sergio pide plata, así como el Javier nos trató en el otro día, pues eran ejemplos. Son ejemplos, exactamente. Y se me olvidó. No, es eso. Espera. Estabas hablando de cómo llevar un doble discurso. Mafe, el pastillero de... Entonces, digamos que, de acuerdo a lo que dice Richie, me parece chévere para que la gente tenga claros ciertos puntos y nosotros también lo podamos interiorizar. Una característica es que se lleva doble discurso. Exacto. ¿Sí? Exactamente. Como que se dicen unas cosas y se hacen otras, o hay un comportamiento así en un lugar y diferente en otro lugar, y eso pasa muchísimo. Por eso a veces la gente dice, yo no voy a la iglesia, yo no conozco a Dios, no me gusta. Pero, dos cosas más. Hay otro discurso que es pasivo-agresivo, y es para coercionar a la persona y decirle, no vengas, si no puedes venir a la reunión de líderes, no vengas, pero recuerda que Dios te está mirando. Y recuerda que por irse a hacer otras cosas muchos han muerto y le ponen ese temor y dice, Dios mío, si no voy, me muero. ¿Sí? O sea, literalmente me muero. O Dios me castiga. Esa coerción. Y otra característica, una tercera característica, es
sería el elitismo. Hay cierto elitismo de acá estamos el grupo de líderes que sí sabemos, que sí escuchamos la voz de Dios, y allá el resto de ovejas que bueno, oren y escúchenlos y aprendan de nosotros. Y entonces se vuelve todo un elitismo, son los que llegan en su camioneta y como en un grupo cerrado y a hacer su reunión solo para líderes, como si fuera, sé que después lo vamos a hablar, pero como si fuera algo de sincretismo religioso y de secta, de sectarismo y de encerrar todo y que nosotros acá somos los que sabemos y los que manipulamos. La gente empieza a ver a esas personas con ego y como las estrellas pues cristianas. Entonces digamos que esas pueden ser 3 características fundamentales: doble discurso, elitismo y el discurso pasivo-agresivo. el discurso de amenazar, de mira, tú no estás haciendo esto, o si te vas de este lugar te va a ir mal y te va a llevar el diablo. Y claro, la gente por temor dice no, entonces yo hago lo que me piden. Total. Yo he levantado la mano porque es importante aclarar que el doble discurso no siempre es evidente. Sí. ¿Ok? Es que es muy sutil, como lo dijimos Entonces, desde el ¿a qué principio. voy? Posiblemente mucha gente dice, no, mi pastor no tiene doble discurso. Claro, porque es importante que tú conozcas a tu pastor en lo público y que también lo conozcas a nivel personal. O en otros ámbitos. ¿Sí? Porque ¿a qué voy? Porque si tú quieres, o sea, si posiblemente tú te quieres acercar al pastor y el pastor todo el tiempo te dice, yo me presento como pastor, yo a nivel personal no. Y no, dígame aquí hay pastor, una dígame jerarquía, apóstol. aquí hay yo no una- soy tu amigo. perdón, hay una posición, hay un tema. Pilas con eso porque si no te está dejando llegar, obviamente no es que te vayas para la casa y sean los mejores amigos, no. Pero cuando tú empiezas a conocer a la persona quizá un poquito más a nivel personal, tú vas a ver si lo que llamamos integridad, lo que pienso, digo, declaro, hago, todo es totalmente una línea, está perfecto. Integral como la mogolla. Pero, Sabía que pero- ibas a decir, listo. pero si de pronto tú te das cuenta que te permite acercar y te va diciendo cosas, tú te vas dando cuenta de cosas que ves, que tú mismo evidencias, que es contrario a lo que enseña, ahí aparece el doble discurso. Totalmente. Entonces es para que lo tengamos en cuenta que no, ojo, no siempre el doble discurso va a ser evidente. ¿Ok? Y es para que lo tengamos presente. Yo no te voy a decir que soy integral, pero habrán señales. Inserte grillito aquí. Edición, por Brian, favor. por favor, Brian, que es nuestro amigo aquí de Pesca y Pesca y Media. Media, por favor. Pesca y media, love you. Esa parte Love la- you. Le pones como no, bueno, tú, no sé. Hay algo que quería decir, como complementando lo que está diciendo Luigi, que es muy importante. Y sobre todo no es como, ay, me están haciendo, sino también los que estén en una posición de liderazgo y demás. Fíjense si sus relaciones con las demás personas hay temor. Porque si hay temor, donde pues ¿En las perfecto dos vías? amor- ¿En las dos vías? Sí. O sea, si me tienen miedo, si me están teniendo miedo como líder, y es que mis palabras les dan temor, posiblemente estás abusando. Porque es que la autoridad protege. Toda autoridad, Una amenaza. todas las autoridades protegen. Como papás protegemos, es la autoridad. Un semáforo no está porque no quiere que llegues tarde. Está bueno. Está protegiendo tu vida y la vida de las personas que pasan. Entonces, como ¿Se autoridad... oyeron, amigos bicicletas? El semáforo en rojo es para parar, ¿listo? Sí. Las direccionales existen. No. Entonces el también saber, oiga, yo tengo respeto y honra por este líder, por este pastor o no sé qué, o me da miedo. Si me llama, yo pienso que voy a recibir de él algo que me va a nutrir, algo que va a decir, wow, el Señor me está diciendo esto, brutal, en lo cotidiano. De ahí nos sentamos a hablar de café, de fútbol, de lo que sea, y aún así estoy recibiendo, aún así estoy diciendo, Totalmente. oiga, ¿me suma esto? Porque si yo siento temor por eso, hay algo que mirar. Porque quiere decir que algo dolió. Y Y usted es no que- quiere volver a pasar por eso. y es Y que si es- es que no ha terminado, pero es que... No, Perdón, mentira. perdón. No abusen. Y lo mismo pasa si las personas hacia mí están teniendo temor, oiga, ¿qué está pasando? Eso no es normal, eso no es la iglesia. Eso no es normal, es cierto. Ya. Es cierto, pero Es que fíjate, normal- y es que... Espera, que aquí no. Sí, no. No, vale, Javier, Sí, Javier. A ver, es Javier. que normalizamos eso, esos comportamientos. ¿sí? Eso iba, sí. Yo creo que la persona que abusa también lo normaliza y a él le parece ya normal, incluso puedo decirlo, de Dios, y que ese es el llamado que él tiene. Y otra cosa que normalizamos mucho y que cogen como normal la persona es hacer tema del servicio y de que tienes que hacer esto. Es que
si no vives para servir, entonces ¿qué pasa? Entonces no sé si ustedes vieron un capítulo de Los Simpsons que parodian una Sí, eso ya lo hablamos en el anterior. En el Y parodian una secta y empiezan así y le ponen a Homero películas y lo llevan a un campo. Y él se va a parar a hacer los- chichi. los de ¿A Felicidad. dónde vas? Al baño. Eso es como los Hamish, bueno, Amish. Bueno. los Amish. Pero no. Y Pero empiezan, también hay uno así, ¿no? y empiezan el líder es bueno, el líder no sé qué, todo lo que dicen acá, y nos toca trabajar, ¿sí? Y es que si no trabajamos no estamos siendo eficientes, si no vamos a agradar a Dios. Y entonces primero nos ponen a trabajar un día, después ya te ponen a trabajar semanas, luego ya después te ponen, ¿sí me entiendes? A vender tus cosas, a entregar tus casas, tus carros, tu propia vida, tu propio tiempo. Esas frases como por ejemplo coercitivas de ¿qué es más importante, Dios o tu familia? ¿Qué es más importante, Dios o tu trabajo? ¿Qué es más importante? Lo que te gusta, estás dando el espacio a la carne y digamos que revuelven un poco de Lo temas. disfrazan, sí. Y claro, uno dice, no, o sea, claramente yo quiero agradar a Dios y quiero servir y lo que toque hacer. Pero ¿cómo, y les hago la pregunta, cómo definir esa línea de verdad de cuando estoy agradando a Dios o cuando Dios me está pidiendo hacer algo? Porque algo que decía ahorita por acá, estábamos hablando fuera de cámaras, era algo que te duela. Tienes que darle a Dios algo que te duela y que sea sufrimiento. A mí me parece que lo que uno le da a Dios debe ser con tanto amor, con tanto cariño, que claro, requiere un sacrificio y un esfuerzo, pero no un dolor. Porque cuando tú le das a Dios, le das con amor y le das en alegría. Sí, no. ¿Por qué? Porque el pensamiento de que yo debo sufrir para agradar a Dios es un pensamiento totalmente religioso y lo vamos a abordar un poquito en el próximo video. Sí. Ajá. Pero algo que quiero, antes de responder esta pregunta, algo que quiero hablar de una de las sutilezas que pasa. Ok. Te manipulan con la palabra, Ujú, te coaccionan con el servicio ujú. para usar cosas tuyas a fin de mí. Entonces, Daniel, creo que lo dijo en el video pasado. Cosas como Ponle cuidado. Un líder, ¿qué debe hacer? Yo me veo a mí ayudándote a ti a que tú alcances el llamado que Dios te dio. Pero un abusador dice, yo me veo a mí usándote a ti para lo que yo necesito. ¿Sí? Entonces, por eso Alcanzar. entonces digamos eso. Uy, yo sé que tú eres muy bueno en tu trabajo, no sé, supongamos que tú eres muy buen, bueno, tú editaste video, tú editas videos, entonces hagamos una cosa. Hazme estos videos, yo no te pago porque te pague el Señor, o sea, estoy abusando de tu trabajo, porque no me estoy pagando, te estoy quitando tiempo, porque es para el Señor que te voy a poner esa cara. Entonces, abusen de ti para pedirte a ti cosas, manipulándote, diciéndote, no, te tiene que costar porque es para el Señor. El Señor no le interesa que yo sufra. ¿Sí? Esa idea de que yo más sufro y Dios se agrada, eso es totalmente errado. Eso eran pensamientos paganos, por eso sacrificaban a los hijos en la época de Moloch, cuando llegaron los caldeos, bueno, todo ese eso. tema. Goku. Entonces, Uno de te los tres manipulan que con murió. la palabra, ¿sí? Y en qué se basan también, una de las cosas que se basan también es en el grupo, ¿sí? Entonces, si tú tienes un grupo en el que, volvemos al cuento del ego, ¿no? Yo creo que es que no, pues, ¿cómo va a negar lo que está diciendo el sacrosanto? Y si estás en un lugar donde se enfoca más el líder que la palabra de Dios, porque he visto un montón de gente que ustedes, el versículo tal dice tal cosa, atentamente mi pastor. O sea, la autoridad es el pastor. Y el versículo funciona porque lo dijo el pastor, o el apóstol, o lo dijo el profeta, etcétera, 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 etcétera. Y el caso de esa cercanía, ay, el pastor me saludó, hoy voy a ser bendecido. Entonces, todo esto, la pregunta que tú hacías era, que esa línea delgada Delgadita entre... entre servir de verdad, que Dios me está mandando a hacer algo, o ya están abusando de mí, porque uno termina no dándose cuenta. Claro. Y entonces, digamos, yo tuve problemas en mi casa porque al inicio a mí me gusta servir a la gente, a la iglesia. De hecho, hay algo que yo tengo claro y es que uno sirve a Dios siempre. Y en todo lo que hace, todo lo que hagamos, lo hagamos como para Dios. Pero también está sirviendo a la gente y también está sirviendo algo físico. Y yo tuve problemas en mi casa hace muchos años porque yo me la pasaba sirviendo, me la pasaba, pues, o sea, descuidaba las cosas de la casa, ¿sí? Y con la frase típica, por ejemplo, es el versículo que sacan de contexto, que es
primero la casa de Dios. Ujú. Y primero las cosas de Dios. Mentiras, no es las cosas de Dios ni la casa de Dios, es las cosas del pastor o del líder y la casa del líder. Y ahí está tu respuesta. Ahí está Y la ahí está tu respuesta. respuesta y fue lo que leyó hoy. Ponen cargas que ni ellos quieren llevar. Cuando se vuelve una carga el servicio, Ujú. cuando tu servicio, digamos en este caso, nomás es el favor, bueno, pero es que eso era para el Señor, o sea, no le estás dando tus primicias al Señor. Cuando empiezan a manipular tu conciencia, porque tú no hiciste eso, ahí ya está mal. Porque el servicio es voluntario. Es cierto. Yo no Por puedo eso es obligar a nadie que sí. servicio. Y no Tú te vas a pueden... servir, quieres servir. Otra cosa diferente es que si tú te comprometiste, digamos el caso de, digamos, yo estoy en la alabanza, si yo me comprometí a ir si yo me comprometí a tocar este domingo, voy al ensayo, estudio las canciones, y si el sábado digo, ay, no me da mamena, yo no voy, pues eso ya es diferente. Claro, claro. O sea, totalmente. oye, tú ya te comprometiste. Pero Claro. si se vuelve el punto de, no, es que usted tiene que ir, si no se va al infierno, usted tiene que Y venir. comienzan a... Y comienzan como a así medir- me va a dejar esto tirado, entonces se va a caer la hora del Claro, Señor. claro. Y comienzan a medir tu pasión por Dios, comienzan a medir tu Con otras espiritualidad, cosas. comienzan a medir tu compromiso con la visión, comienzan a medir tu compromiso con el nombre de la iglesia, por lo que de alguna manera estás haciendo. Ahí ya la cosa es una línea delgada que se cruza. Sí, está Habla. acá. Quiero que tengamos en cuenta estos dos conceptos de los que hemos venido hablando para que los podamos aterrizar, ¿vale? Uno, el liderazgo orientado hacia el control. ¿Listo? Total. Y eso va a llevar a la manipulación. Entonces, ¿qué es liderazgo orientado hacia el control? Y es que el pastor quiere saber un poco de ti para utilizar eso En tu contra. en tu contra. ¿Sí? O a favor Entonces, de él. O a favor de o a él. favor de él, o a favor de él. Ojo, no todos lo hacen, estamos hablando de generalidades. Es decir, si usted de pronto se da cuenta que lo que usted dice en una consejería puede ser, después el pastor empieza a utilizarlo para decirle, no va a servir, y entonces usted cómo va a pagar esas deudas de banco, y entonces, o sea, empieza a sacarte cosas que tú le explicaste en la parte íntima de Cosas de tuyas en tu consejería, contra. o Sí, sí. incluso peor todavía, cuando él lo que hace es exponerlo delante de toda la congregación. ¿Sí? Entonces, cuando tú le das una información, eso es para que él pueda controlar el que tú no te vayas a ir, lo que quiere decir que empieza a manipularte porque no quiere perderte, ¿ok? Y quiere demostrar ese poder sobre ti. ¿Sí? Entonces, quiero que aterricemos esos dos conceptos que me parecen importantes: liderazgo orientado hacia el control, manipulación de los miembros, ¿sí? Manipulación de toda la gente, y ahí es cuando surge todo esto que hemos Mira, venido charlando. Lo voy a resumir lo que tú dices, y no sé si lo han visto ustedes también. Es un video donde entra una profesora a la clase Brutal. y sí, está, sí, y no me acuerdo muy bien, pero hay un tablero verde. Y la De profesora la dice, carpeta. el tablero, la carpeta es roja, ¿listo? Y todos estamos de acuerdo en que es roja. Y cuando entra una persona, le vamos a decir que es roja. Entra la persona, claramente no sabe qué está pasando, entra, ve el tablero, ve la carpeta, bueno, lo que sea, verde, color verde. Pero como todos empiezan a decir es rojo, la maestra, que es la líder, hace el ejemplo de la líder que está ahí liderando, dice es rojo. Esa persona después le preguntan, ven, ¿y de qué color ves la carpeta? Ella la está viendo verde porque la carpeta efectivamente es verde, pero por el control del grupo y por toda la presión que están ejerciendo públicamente, la persona termina diciendo, no, sí, es rojo. Así ella la esté viendo verde. Y es rojo porque no quiero quedar mal delante de otros, Claro. ni mucho menos con la... Además, eso es otro tema. Si lo que decía Asher, David, si una persona de autoridad me está diciendo que eso es rojo, aunque yo lo vea verde, pues esa persona sabe y eso es palabra de Dios. Así es. Entonces yo quiero entrar aquí a otro concepto, que en un lugar donde hay abuso espiritual no se puede ir en contra, o no se puede, se me va la Pensar, palabra en este no, momento, no es pensar. más que, vamos a ver, ya encuentro por acá, Y bueno, sentir, no, o sea, no puedo Ya, como- no, mentira. diferir. más No, que no, diferir no. es, bueno, se me va la palabra, Cuestionar. yo no puedo, o sea, si me dicen algo, yo no puedo decir, oye, mira, qué pena, es que no estoy de acuerdo, Ah, o no. no lo entendí, porque, Esta sí la digo, ¿cómo perdón, así esta que sí no la estás de digo. acuerdo? Esta sí la digo porque fue una enseñanza diabólica que escuché. Opinar es del diablo, mi hermano. ¿Qué? ¿Opinar?
Sí, perdón. Qué pena, y esa sí qué pena porque... Sí, perdón porque yo estaba opinando. No, y esa sí qué pena porque esa es una muy directa. Sí, Entonces, sí, total. ¿a qué voy? Opinar, a nosotros nos decían, opinar es del diablo. Usted no opine, porque la primera opinión que hubo en el cielo fue la de Satanás. Exacto. Usted no puede opinarle. Entonces, ¿a qué voy? Cuando una persona se siente cohibida por el tema diciéndole lo de la carpeta, Yo no ¿sí? opino, sí. Hablando de lo de la carpeta, digo, no, entonces yo prefiero decir que es roja, y entonces yo aquí no doy mi opinión y simplemente pues yo lo hago porque me da pena quedar en evidencia delante de todo el mundo, porque si no, ¿qué van a decir? Entonces, si tú estás en una iglesia donde tú de pronto ves algo que no está acorde con la palabra y tú le dices al pastor, no lo digas evidentemente, porque a veces uno hace la pregunta delante del grupo y entonces van a decir, ¿cómo se le ocurre a usted preguntar delante de todos para dejar en evidencia? No, pues entonces hágalo aparte. Pero si no te da respuesta, si te va de la pregunta y si por el contrario termina diciendo cosas como, ojo porque lo que se enseña acá es lo correcto y si usted no lo entendió fue porque usted no entendió, entonces le falta oración, estás siendo abusado espiritualmente. Y es importante que tengamos en cuenta que hay muchos factores claves, muchos comportamientos claves en el tema del abuso espiritual. Hay un montón. Pero los que tocamos acá no solamente fueron los que vivimos, sino también los que Dios nos llevó a investigar, a tener un estudio previo antes de hacer esto para no tocar esa línea delgadita entre exagerar, entre creer que estamos diciendo algo que está bien y realmente no, porque hablamos también desde la experiencia, desde el estudio, pero también desde la palabra. Entonces es súper importante que ustedes tengan claro esos parámetros que nosotros colocamos acá, porque si estás en un lugar así, sal de ahí, o sea, corre por tu vida, tu salud espiritual, porque finalmente eso te va a llevar a una herida súper profunda y uno lo va a asociar lamentablemente con Dios. Yo creo que es algo cortico porque yo sé que he hablado mucho y Daniel nos ha hablado. Sí. Daniel. Te das una pregunta puntual ahorita para... Una pregunta cortica ahí. Richie va a decir algo, si quieres mientras. Pasillero de David. Bueno, era... Si hay algún patrocinador, No, es que pastillas para la mente. Es que tengo muchas ideas en la cabeza y se me va la que quería mencionar en este momento. Estábamos hablando De opinar. del abuso espiritual. ¿Cómo estamos hablando? Opinar, tú dijiste algo de... Estaba hablando de que no se puede cuestionar, que no se podía... Sí, había algo más. Bueno, voy a hacer la segunda idea. Creo que me voy a ir un poquito por la segunda idea porque mientras me acordé de la primera. No, pues piénsala mientras entonces... Bueno, sí. Para que... Te interrumpí para no decir nada, tan lindo. Si no hacen lo que decimos, cuidado, no mentiras. Eso es una cosa de abuso. Dele like, si no, vea. No, uno, si usted ha abusado espiritualmente, no hay condenación. O sea, el Señor nos ha perdonado, pero corríjase. Y si usted ve que no puede corregirlo por la cultura del lugar donde está, ore al Padre que lo pone en un lugar, lo siembra en un buen lugar. Ahora, hay cosas que no son abuso. Y son cosas que... Antes de que... Ya me acordé. Perdón, ya me acordé. Ya me acordé. Oiga, pero Es que usted ya no me- hable. Y va a hablar, ya no. Si ve que no habla, Cállese, si ve que no habla. Es que ya me acordé. Y si se va por allá, se corta lo que voy a decir. Mucha gente dice, es que a mí Dios no me ha dicho que salga de esta iglesia. Yo veo que está pasando eso. Yo veo que hay errores doctrinales. Yo veo que hay abuso de autoridad. Yo veo que hay malas finanzas en esta iglesia. Porque el abuso espiritual muchas veces Mala se administración. mala administración de Sí. las finanzas. Pero a mí el Señor no me ha dicho que me vaya a esta iglesia. Usted no va a arreglar la iglesia. Usted no va a arreglar la iglesia. Si esa persona no escucha al Espíritu Santo, no la escuchará usted. No espere que aparezca un dedo aquí escribiendo en la pared. Salte de esa tierra. Si estás viendo que se salió de la gracia la iglesia, ya no es una iglesia buena. Sal. Y Ahora a sí. eso es lo que voy. O sea, pidámosle al Padre sabiduría que la da. Porque también si te están, no sé, si tu líder te llama y está pendiente de ti y todo eso lo está usando espiritualmente de ti. ¿Sí? También es como, eso está mal. Ay, no, el pastor no es tan chistoso abajo como está allá arriba. Entonces me voy, esto es abuso doble. No. O sea, no es tirarse al otro extremo de todo está muy mal. Porque, lo mismo, no los dignificamos. O sea, los líderes siguen siendo personas que están aprendiendo. Pero, ¿qué tesoro es tener un pastor que pueda decir, uy, perdón, esta cosa como que no era por ahí? O el Señor me está diciendo que mejor acomodemos esto. Esto es un tesoro. Entonces,
es como, yo quería decir era eso. Si usted ha abusado espiritualmente, o sea, no hay condenación, pero hay que corregir. Y si usted ha sentido y sabe que ha sido abusado espiritualmente, esa no es la imagen de Cristo, esa no es la imagen de la iglesia. No todos los lugares son así. Vaya Y iba. ya terminé. Un punto delicadísimo, perdón, yo sé, perdón, pero un punto Sí, ya se acordó. delicadísimo, porque conlleva, y ahorita ha pasado mucho, A ver, si el líder te está manipulando para obtener algún favor sexual, ah, demándalo. Eso se tiene, eso es un tema de Eso hay que demanda, denunciar. denúncialo. Sabemos que es un tema delicado, sabemos que es un tema, es un terreno movedizo, fuerte, Pide las disculpas. pero sí es súper importante que si está pasando eso, habla, por favor, Incluso, habla. si es que el pastor cuando está, voy a orar por ti, hermana, Dios te bendiga el corazón, ese corazón que tú tienes, eso es abuso. Es abuso sexual y tienes que denunciar. Lo denuncias a la policía, pero era un ejemplo, ¿no? Tú me Sí. permites, pero entonces está bien. denúncialo. Pero eso se denuncia, porque en ningún momento el líder, el apóstol, el profeta, el que sea, tiene autoridad sexual sobre ti. Entonces, ministros y ministras. O sea, porque Sí, hay pastores, sí, sí. hay pastores que saludaban de beso a los hombres. Yo lo dejo hasta ahí. Yo quiero decir otra cosa aquí, importante. Ya para cerrar. Ya no hablo más en este video, no voy a hablar más Si en este video. usted de pronto está escuchando esto y dice, no, pero yo creo que eso no ha pasado, le voy a dar otro dato aquí importante. Si en su iglesia le llegan a decir cosas como, haz un favor con las personas que se fueron, 0 contacto, 0 WhatsApp, 0 Facebook, 0 Instagram, no se vuelve a hablar con ellos. Quiero que los corte totalmente de su vida, quiero que los saque porque ellos se fueron de la iglesia. Si se fueron de la iglesia, entonces no merecen ser sus amigos. Abejay. Abejay, mi gente, queremos dejar este video acá no sin antes recordarles que el Señor les ama profundamente, que no tenemos otro intermediario entre Él y nosotros más que nuestro Señor Jesucristo. Si algún pastor se le fundió la cabeza y dijo en algún momento, en alguna prédica, yo mientras estaba orando por ustedes, Dios me mostró que la iglesia se iba a perder, pero yo le dije al Señor, no los mires a ellos, mírame a mí. ¡No! Por ahí no va la cosa. Por ahí no va la cosa. ¿Sí? La vaina no va por ahí. Solamente tenemos un intercesor entre el Señor y nosotros, entre Dios y nosotros, entre Dios Padre y nosotros, y se llama Jesucristo. Él es el único que puede interceder por nosotros. Ni gurús, Nadie más, nadie ni más. coach Nadie. motivacionales, ni nada. Ni amigos de la iglesia. ni Es amigos de- popó. Porque Así también- que, ni amigos, mi amigo, Caca. caca, en bolsa, no. Mi gente linda, mi gente bella, nos extendimos un montón en este capítulo. Sí. Y yo creo que va a haber segunda parte. Sí. Va a haber segunda parte porque vamos a tocar. Pero vamos a tocar- antes de eso, coloquen en los comentarios si ha pasado por esto, por favor comente, comparta y díganos si quiere ver una segunda parte y nosotros miramos a ver. Y es Sí, importante eso que está todo bien. esto lo asociemos Está siempre bien. con el deseo de ver a Cristo aún en esos momentos donde hemos sido abusados espiritualmente y donde también abusamos espiritualmente. No, ya, pero Recuerden esto. Recuerden esto, mi gente bonita. Le está diciendo que Recuerden esto, mi gente El bonita, mi segundo va a gente salir bella. solo David. La iglesia, mi gente, la iglesia, no se les olvide, por favor. La iglesia sí es una entidad que nació en el corazón de Dios. Sí. Pero todo dentro de su cauce es benéfico. Esto es 5 por 1, mi Eso. gente. Les amamos. Claro que sí.